Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí iniciar, el ciclo de charlas de grandes redes sociales y semánticas. En la oportunidad de hoy vamos a tener una excelente charla de Enzo Tagliasucchi con el título El nudo de la conciencia. Recuerde que en general hacemos preguntas al final de la exposición, pero bueno, a juicio de Enzo, él decidirá si quiere responder durante o al final, digamos, y simplemente, como no está haciendo por YouTube, sino por esta vía, digamos, pongan el levantar la mano, la parte de levantar la mano, y de esa manera no le damos la palabra y eso. Digamos, si quieren ser agregados a la lista de difusión del seminario, me escriben un mail, ahí pego la dirección ahí abajo en el chat de esta Meet. Y bueno, y le paso la palabra al doctor Tamarit para que lo presente a Enzo como es debido. Bienvenido, Enzo, y muchas gracias por la charla. Bueno, para mí también es un honor, como dice Martín, tener a Enzo acá, que está con todos ustedes, que hoy se ha llenado. Este año queremos abordar con Martín temas quizá un poco más colaterales a nuestro quehacer cotidiano, que es el Machine Learning, pero me parece que son importantes, sobre todo para los chicos jóvenes que estén al tanto de muchos debates que se dan. Y sin duda el tema de la conciencia, para los que hacemos neurociencia, es un tema fundamental, que pocos saben tratar y investigar. Enzo sin duda es un referente internacional en el tema y es un tema en el cual nos cuesta meternos los que hacemos inteligencia artificial. Enzo, sos físico, Enzo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Enzo, se va a notar también en mi charla. Enzo físico, como muchos aquí, veo un montón de colegas físicos, les mando un abrazo también, les agradezco. Es físico, es doctor en neurociencias. Les recuerdo que en Córdoba tenemos un doctorado en neurociencia, paso un poco el mensaje, es una rareza. Enzo se doctoró en Frankfurt, después hizo varias estancias postdoctorales en Europa y actualmente es profesor en Francia y en Holanda. Actualmente, pero viaja mucho, tiene colaboraciones internacionales muy importantes. Actualmente es profesor de neurociencia computacional en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ahí hay un laboratorio de neurociencia cognitiva computacional que está dentro del Instituto de Física Aplicada e Interdisciplinaria. Quiero contarles también que aparte de los numerosos papers, contribuciones y formación de recursos humanos, Enzo es un gran divulgador de la ciencia. Yo lo sigo en YouTube mucho, escucho sus charlas, tiene muchas entrevistas en medios públicos, en medios de comunicación. Me parece que siempre hace aportes muy significativos a temas que, como ustedes van a ver, van más allá de la discusión conceptual de qué es la conciencia, si hace falta tener el concepto de conciencia, cómo podemos medir la fenomenología de la conciencia, ¿no? Él también aborda otros aspectos que tienen que ver con la salud pública, en particular con vínculos con otros fenómenos, como es el dolor, como es la salud mental, que me parece que lo dota de un contenido social muy interesante para un investigador básico como es Enzo, como somos muchos de los que estamos aquí. Así que yo siempre estoy agradecido a todas las enseñanzas que él reparte generosamente y comparte con la comunidad. Bueno, eso es un poco la presentación para una persona que esperamos que vuelva dentro de algunos años a estos seminarios, que alguna vez pueda venir a Córdoba a visitarnos, y sin duda una persona que ha introducido un perfil nuevo en la neurociencia argentina. Desde la física él ha hecho este aporte a la interdisciplina y yo creo que eso es muy valioso. Así que muchas gracias, Enzo, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la linda presentación. Voy a compartir la pantalla. Avísenme si no se ve o no se escucha. Debería estar viéndose las diapositivas. Es correcto, ¿no? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Genial. Bueno, cambié el título ligeramente, pero la charla es la misma. Bueno, yo no tengo problemas con que me hagan preguntas a medida que voy avanzando. Quizás si me parece que es algo que es muy largo de responder,
lo dejamos para el final, pero al principio no hay problema. Bueno, la charla que voy a dar hoy tiene que ver con, como dice el título, la conciencia. Ahora voy a aclarar un poco más de qué se trata, pero la idea es, son algunos trabajos que yo hice hace un tiempo, no son los últimos que estuvimos haciendo, pero me gusta, cuando me invitaron, decidí que quería charlar de esto, primero porque me parece que cuadra con el espíritu del seminario, pero también porque siento que en algún momento del futuro cercano me gustaría retomar algunas de estas líneas de investigación y también como para mí es una forma, ¿no?, de pensar de vuelta en estos temas. Así que, nada, estoy súper contento de tener la oportunidad de charlar de esto. La forma, digamos, más fácil de explicar de qué trata la charla de hoy es que decir que tiene que ver con algo que podemos de forma muy vaga al principio definir como estados de conciencia. Es decir, si ustedes prestan atención a lo que les pasa durante un día, se van a dar cuenta de que no siempre, o sea, están conscientes. Eso desde ya es difícil definir quizás de una forma teórica qué es la conciencia, pero tampoco hace mucha falta, porque digo, es un misterio seguro, pero es un misterio muy familiar, porque todos en general pasamos por la conciencia, digamos, desde el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, pero no es solamente la conciencia como algo que está o no está, sino que la conciencia de alguna forma también tiene estados distintos donde las cosas se pueden modificar de forma cualitativa. Por ejemplo, cuando ustedes se van a dormir, sueñan. Soñar es una forma de conciencia, pero no es la misma conciencia que uno tiene cuando está despierto. Cuando una persona consume una sustancia psicoactiva, por ejemplo, dependiendo de la sustancia, también sucede que durante un tiempo está en un estado que se podría llamar alterado de conciencia. Entonces, claramente, digamos, lo que nos damos cuenta de la experiencia cotidiana es que existen o parecen existir estos estados de conciencia que son diferentes, que pueden variar respecto al estado usual que tenemos cuando estamos en el día a día. Yo di dos ejemplos, ¿no? Drogas, pero también puede ser sueños, y también pueden ser episodios que aparezcan en pacientes, por ejemplo, un episodio psicótico en una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, o quizás un episodio de muy profunda depresión, un episodio de dolor muy intenso. Digo, hay estados que de alguna forma modifican todo lo que sucede, además en la conciencia, ¿no? Como que de alguna forma son como filtros que lo cambian todo. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría poder hacer es definir bien qué es un estado de conciencia, ¿no?, de esta manera. Pero también hay otras preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos estados distintos hay? Es decir, el cerebro humano evolucionó con la capacidad de experimentar la realidad de cuántas formas diferentes. Yo mencioné algunos, pero hay otros estados que quizás no pensaríamos usualmente que son estados alterados de conciencia. No sé, por ejemplo, un dolor muy agudo de muelas, o una persona que tiene un orgasmo, o un déjà vu. Y sin embargo, quizás no pensamos en esto como estados de conciencia porque son relativamente cortos en el tiempo, pero mientras que la persona los está teniendo, su experiencia es distinta. Entonces, pareciera que ya hay un problema de definición, ¿no? Digamos, de cuál es la granularidad del fenómeno, cuándo es suficientemente prolongado para calificar a estado de conciencia alterado. Y esto tiene que ver esencialmente con algo que es cómo medir efectivamente la conciencia. Es decir, la conciencia es un fenómeno que es digamos, esencialmente la definición de un fenómeno privado, es decir, es algo que me pasa a mí en virtud de que yo soy yo mismo, pero a ustedes también les sucede y yo puedo comunicar lo que me pasa, pero de forma limitada, ¿no? Y sobre todo, si yo estoy en un estado de inconsciencia, por ejemplo, no sé, bajo anestesia, es muy difícil que yo lo pueda comunicar. Entonces, se han desarrollado técnicas de neuroimágenes, por ejemplo, que buscan relevar la actividad del cerebro y asignar entonces una medición de la conciencia en base de esa actividad del cerebro. Entonces, no podemos evitar el problema de lo que podemos llamar, si se quiere, la metrología de la conciencia, ¿no? Y eso es fundamental, es básico en toda ciencia, digamos. Cuando estudiamos física, lo primero que le enseñamos a los estudiantes es sobre medición, sobre unidades, sobre, digamos, cómo en física uno puede medir cosas y cuáles son, digamos, las mediciones fundamentales que uno puede hacer, espacio, tiempo, etc. Entonces,
Partiendo de eso, la primera parte que yo quiero comentar tiene que ver justamente con algunos conceptos generales, esta es parte más teórica, incluso casi filosófica podríamos decir, que tienen que ver justamente con el problema de medir la conciencia. Entonces, hoy por hoy, yo creo que de forma implícita o explícita, estamos, digamos, experimentando las consecuencias de una tradición, digamos, en el estudio de la conciencia, que yo creo que hoy por hoy ya se está empezando a abandonar, pero de todas formas es muy prevalente aún, que es una analogía entre cómo se mide, cómo podría medirse la conciencia y cómo se mide en física, por ejemplo, la temperatura. O sea, creo que de alguna manera, por algún motivo histórico que ahora lo voy a mencionar, pero digamos, creo que es lógico, si uno retrocede, no sé, 30, 40 años en el estudio, digamos, y va a leer un paper de conciencia y a un filósofo que especula sobre cómo medirla, lo que va a notar es que la analogía central es una analogía con la temperatura. La temperatura tiene, digamos, con la forma en la cual se mide la temperatura, tiene algunas características que son, por ejemplo, es una escala unidimensional, es decir, si bien es un fenómeno muy complejo la temperatura, porque si uno lo mira, ¿no?, en una escala microscópica sabemos que tiene que ver con el movimiento complejo de un montón de grados de libertad, en realidad, digamos, nosotros terminamos toda esa complejidad colapsándola en un número, que puede ser, no sé, la temperatura en una escala Fahrenheit, Celsius, Kelvin. En analogía con la conciencia, lo que uno encuentra es que se habla del nivel de conciencia, es decir, lo que uno encuentra, sobre todo en la clínica, en los médicos y neurólogos, porque es fácil justamente, porque es útil, es práctico, la idea de que la conciencia tiene un nivel. Entonces, cuando una persona está despierta, el nivel de conciencia es alto. Cuando una persona está anestesiada, el nivel de conciencia es más bajo. Cuando una persona duerme, atraviesa distintos niveles de conciencia. Esa es la idea de una escala unidimensional. Además hay distintas escalas, tanto para el estudio de, ¿no?, entre la temperatura, ya lo sabemos, pero de la conciencia hay distintas propuestas, hay estudios que lo que buscan es perturbar el cerebro y medir cómo responde y a partir de eso derivar un número, que sería el nivel de conciencia. Otros buscan aplicar directamente métodos de la física como la entropía, etcétera, etcétera, para estimar ese numerito, y la idea es que uno pueda asignar un numerito a una persona dependiendo de qué tan consciente está. Y después la idea de que hay un punto de referencia absoluto, ¿no? Digamos, lo conocemos en el estudio de la temperatura, ¿no? Es básicamente sería el cero absoluto, pero en el estudio de la conciencia, digamos, también hay como una, ¿no?, una tendencia a decir, bueno, que el estado respecto del cual medimos las cosas es el estado usual de una persona que está despierta, consciente como nosotros ahora. Y ese es el estado de referencia. Bueno, ahora voy a convencerlos de que esto tiene muchos problemas. Y de hecho no hace falta avanzar mucho para encontrar incluso que los mismos neurólogos, los mismos médicos, ya encuentran problemas con esto. Esto no es muy útil. Por ejemplo, si uno quiere en realidad hablar de estados de conciencia, parecería que es mejor, o al menos más exhaustivo, considerar dos dimensiones en vez de una. Una dimensión tiene que ver efectivamente, la que está acá en el eje Y, con el nivel de conciencia, o con lo que subjetivamente la persona experimenta, y la otra tiene que ver con algo que se llama vigilancia, que tiene que ver con el estar despierto, con la capacidad de reaccionar y de, digamos, de interactuar con el entorno. Entonces, usualmente esas cosas van de la mano. Cuando una persona se queda dormida, por ejemplo, va por la diagonal de esto. Es menos consciente y a la vez tiene menos vigilancia. Pero hay estados en los cuales están disociadas las cosas. Por ejemplo, hay un estado que se llama estado vegetativo, que es un estado en el cual una persona, bueno, por un accidente cardiovascular o un golpe o lo que fuese, entra en un estado de coma y después sale y entra en este estado vegetativo, que es un estado en el cual, si bien la persona no tiene ningún signo de tener conciencia, en el sentido, ¿no?, de experiencias subjetivas, sí tiene vigilancia. Entonces está con los ojos abiertos, a veces se mueve, es algo que es muy difícil para los familiares porque da como algunas muestras de comportamiento que uno podría interpretar como consciente porque de vuelta tiene como una especie de capacidad de reaccionar con el entorno, pero no pareciera tener esa conciencia, digamos, que le permite hacerlo. Esta es una muestra de que dos dimensiones quizás describen mejor estos estados de conciencia. En realidad, esto tampoco sabemos hasta qué punto es adecuado, es una simplificación. Podría pasar que, por ejemplo, acá en el eje Y yo dibujé una escala y al dibujar una escala unidimensional, automáticamente estoy diciendo que todos los estados se pueden comparar entre sí. Podría pasar que eso no sea cierto, podría pasar que sea un orden parcial en el cual tiene sentido decir que, por ejemplo, estar despierto es, entre comillas, más consciente que estar en sueño ligero,
pero que no necesariamente es posible comparar estar en sueño ligero con estar en sueño REM, que es la fase de sueño en la que uno efectivamente tiene sueños. Entonces podría ser que algunos estados se puedan ordenar, pero no comparar entre sí. Eso es algo que quizás tiene sentido pensarlo de esa forma. Y en general, cuando uno se pone a pensar un poco más en esto, se da cuenta de que hay algo raro en esta insistencia en colapsar, ¿no? Digamos, la conciencia en un único número. Y creo que distintas personas tienen distintas revelaciones al respecto. A mí esto me pasó en Alemania. Yo estaba viajando a Alemania, había dado una charla y me encontré con este aparato. Y este aparato, salvo los alemanes, si estuvieron allá alguna vez, saben que tienen como una obsesión con el clima, lo cual es lógico, ¿no? Porque no disfrutan de un buen clima la mayor parte del año. Y esto es un aparatito que da muestra de eso. Estaba caminando creo que en Hamburgo y me crucé con varios de estos y uno lo miro y básicamente son tres relojes, tres indicadores. Esto ven tres estaciones, prácticamente estación del clima. Uno da la temperatura, uno da la humedad y otro da la presión, ¿no? Entonces, ahí por un lado pensé, bueno, qué sofisticada esta gente, ¿no? Porque en general acá en Argentina, si te hablan de cómo está el clima, vas a decir básicamente llueve, no llueve y la temperatura. Pero ellos no, como tenían más dimensiones para estudiar el clima. Pero además lo que después pensé un segundo es, ¿en serio me están diciendo que hacen falta tres números para especificar el clima? Pero que quizás dos alcanzan para especificar un estado de conciencia. Digo, automáticamente me di cuenta de que en realidad la conciencia seguro es algo más complejo, o al menos igual de complejo que el clima, digo. Entonces, decir que un único número a mí me alcanza para especificar el estado de conciencia de una persona me pareció de repente una simplificación muy grande. Hay otras personas que a lo largo del tiempo se dieron cuenta de esto y sugirieron que en realidad si dos números no funcionan y uno tampoco, capaz hay que probar con tres. Por ejemplo, está Alan Hobson, que es un neurofisiólogo que falleció hace un par de años, creo que un año, que él proponía otras dimensiones posibles en un espacio de tres dimensiones, en las cuales uno ubica estos estados de conciencia. Acá está ejemplificado con sueño, distintas fases del sueño. No voy a entrar en detalle de qué son estas cosas. Si quieren, hay un libro de Alan Hobson donde está muy lindo, muy bien explicado. Pero el punto es que hay controversia respecto de cuáles son estas dimensiones. Es decir, no pareciera ser obvio que uno pueda acomodar todos los estados de conciencia en estas dimensiones. Y de hecho, si uno lee este libro, se va a dar cuenta de que Hobson en realidad no sabe de farmacología. Digo, me duele decirlo porque yo lo conocía y teníamos como una relación así medio, ¿no?, de intergeneracional. Pero Hobson era un experto total en el sueño, era una de las personas que más sabía del ciclo del sueño en humanos. Pero cuando uno lee el libro y se lee, digamos, cómo él explica el mecanismo de acción de distintas drogas, se da cuenta que está mal. O sea, la explicación que él da sobre la acción del LSD es lo que se pensaba en los años 50. Cuando uno trata de, digamos, de ubicar en un diagrama así el estado, no sé, la acción de distintos fármacos, usando el conocimiento actual que tenemos, se da cuenta de que no es tan sencillo. Entonces, lo que seguro hoy por hoy hay una tendencia a darse cuenta cada vez más de que seguro no es posible hablar de la conciencia de un único número. O sea, seguramente hace falta una escala multidimensional. Hay un trabajo de dos filósofos que, digamos, el Bain es el primer autor, es un trabajo muy citado, que argumentan esto y hacen dibujitos como este. La idea sería que uno, para describir un estado de conciencia, uno tendría todas estas dimensiones, en este caso serían 8, y uno entonces puede marcar como una especie de profile, ¿no?, de huella del estado de conciencia, si uno conoce cuáles son todas estas dimensiones, y el argumento de ellos es que con una no alcanza. El problema que existe con esta forma de verlo es que nadie entiende bien cuáles son esas dimensiones. Es decir, uno puede encontrar, por ejemplo, en esta página es de un amigo alemán que se llama Timo Thorsten-Schmidt, que lo que hace es recopila en papers los resultados de experimentos sobre todo con drogas, cuantificados con distintas escalas que representan distintas dimensiones, y la variabilidad es terrible. O sea, hay 70.000 escalas, es una exageración, 70.000, pero al menos 10 escalas válidas, consideradas válidas, con distintas dimensiones para representar el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué dimensiones, digamos, uno necesita para cuantificar un estado de conciencia? Digo, les puedo dar algunos ejemplos. Digo, estas escalas tienen, por ejemplo, algunas dimensiones que tienen que ver con las distorsiones de la percepción visual, otros con, no sé, distorsiones en la percepción del paso del tiempo, etcétera, etcétera. Pero exactamente cuáles son las dimensiones adecuadas para acomodar todos estos fenómenos y cuál es su relación, sobre todo, con dimensiones
medidas neurofisiológicamente. Como digo, uno puede hablar de cambios en la percepción visual, pero también uno podría hablar de una dimensión asociada a cambio en la actividad de cierta región del cerebro. Entonces son dos formas distintas de representar el mismo fenómeno, una subjetiva, otra más objetiva, pero no hay ningún tipo de consenso respecto de eso. Entonces, si no se hace esta pregunta, llega un poco un callejón sin salida, y mi argumento que voy a hacer ahora es que, en mi opinión, el problema por el cual uno llega a ese callejón sin salida es que, en cierta forma, todavía no abandonamos por completo, incluso hablando de estas dimensiones múltiples, etcétera, la analogía con la temperatura. Porque, entre otras cosas, todavía insistimos en medir las cosas respecto de un punto de referencia. Es decir, ahora, en vez de tener un espacio de una dimensión, tenemos un espacio de más dimensiones. Podemos pensarnos en el espacio euclidio. Pero aún seguimos insistiendo en que todas nuestras mediciones van a estar en relación a un origen, ¿no?, de coordenadas, entre comillas, que es este 000, que será lo que consideramos estar en un estado normal de conciencia. Pero insistimos en, de vuelta, poner un origen y medir las cosas respecto a ese punto con numeritos. Ahora, la analogía que adoptamos ya no es una analogía con la temperatura, pero es más una analogía con el espacio, ¿no? La idea de que tenemos acá, acá se nota que soy físico porque es justamente la forma que tengo de pensar en esto. Tenemos acá el estado usual de conciencia y después tenemos estas dimensiones y representamos puntos, ¿no? Este sería el estado 1, el estado 2, pero digamos, no está del todo claro por qué este es el estado correcto y por qué queremos medir las dimensiones en esta base y no en otra. Entonces, podemos tenerlo representado de distintas maneras. Lo que sabemos de la física es que una forma de independizarnos justamente de la base que nosotros elegimos, y del origen, y también de cuáles son efectivamente estas dimensiones, es hablar de cantidades invariantes, y una cantidad invariante natural en, digamos, en el espacio euclidio que todos conocemos y vivimos, o parecemos vivir al menos, convincentemente, es la distancia entre los puntos. Es decir, la distancia es un invariante, no depende de donde yo elijo poner el punto de referencia y tampoco depende de las dimensiones que yo considero. La distancia es la distancia. ¿Está bien? Entonces, mi punto con esto es que muchos de los problemas asociados a la medición de la conciencia se desvanecen si, en vez de insistir en encontrar cuáles son todas estas dimensiones que necesitamos para especificar qué es un estado de conciencia, únicamente nos preguntamos en cómo se comparan pares de estados de conciencia, es decir, qué tan parecidos son. Si tenemos de alguna forma una distancia que permita comparar experiencias, no necesitamos tanto especificar las dimensiones y tampoco el estado de referencia. Inclusive desaparece y desaparecer el problema teórico de definir qué es exactamente un estado de conciencia, porque si uno tiene una distancia, uno puede agarrar datos que uno tenga y uno puede separarlos de una forma data-driven, es decir, digamos, que dejar que los datos mismos induzcan la separación entre ellos, mediante algoritmos de clustering o incluso clustering jerárquicos. Entonces, si uno tiene suficientes datos sobre alguna medición, ahora vamos a ver qué tipo de medición estamos hablando, sobre distintos estados de conciencia, y uno tiene una idea de qué tan similares o distintos son, entonces automáticamente uno los puede agrupar en base a su similitud. Y uno puede agrupar de forma jerárquica. Entonces, quizás acá está el sueño o la anestesia, y acá el fondo de esto está un dolor de muelas. Es un poco la idea como conceptual. Entonces, incluso uno puede ir más allá, y esto ya es una especulación total, pero uno podría preguntarse, ok, ¿qué pasa? Nosotros estamos acá en Argentina, digo, en una tradición influenciada por la forma de pensar europea sobre la conciencia, pero uno puede ir al Amazonas o un lugar donde haya nativos del lugar que no estén tan expuestos a esas ideas, pero que sí hayan pensado sobre su conciencia. Y quizás uno encuentre que estas personas no piensan de la conciencia de la misma forma que nosotros en el término de qué dimensiones usar para describirlas, o tampoco estamos muy de acuerdo respecto de qué es un estado usual de conciencia, pero no importa, porque siempre que estemos de acuerdo en qué tan parecidos son pares de estados de conciencias, nosotros vamos a llegar al mismo resultado, de la misma manera que en física sucede que no podemos llegar a resultados distintos dependiendo del sistema de coordenadas y tenemos el cuidado de formular las leyes en términos de invariantes. Bueno, esto es una especulación un poco más grande. Ahora vamos a los datos. Ahora vamos a ejemplos prácticos, que son un par de trabajos que nosotros publicamos, donde estas ideas, ¿no?, que yo acabo de mencionar, las llevamos a la práctica. Y el primero de todos es un trabajo que, en mi opinión, es probablemente el trabajo que más me gusta que publiqué en el 2018. Era una época en la cual estaba medio
cansado de hacer las cosas un poco más mainstream, como, no sé, analizar neuroimágenes o capaz armar modelos, digo, de neuronas. Entonces estaba pensando en si se me ocurría algo un poco distinto para hacer. Estaba leyendo bastante también, siempre es muy bueno leer de otras cosas para que se ocurran cosas nuevas para hacer. Y me encontré con este libro, que es un libro que escribieron dos personas. Albert Hoffman, uno es el conocido descubridor del LSD, que ayer fue, de hecho, el famoso Día de la Bicicleta. Quizás no conozcan la historia, pero Hoffman fue la primera persona que sintetizó LSD, que seguramente lo escucharon nombrar, es una droga psicodélica muy famosa, que ha dejado mucho, para bien o para mal, digamos, marcas en la historia y en la sociedad. La historia no, de lo que sucedió en la efemérides de ayer es que él estaba, Hoffman trabajaba en una farmacéutica que es Sandoz, y su trabajo esencialmente era encontrar drogas que sean vasoconstrictoras. O sea, el problema que él tenía era que a veces cuando una mujer da parto y desangra, digamos, se puede llegar a morir, ¿no? Es el problema muy general. Entonces lo que él estaba buscando era drogas que puedan ayudar a mujeres con problemas de coagulación y problemas de vasoconstricción a evitar ese tipo de problemas. Entonces él estaba estudiando alcaloides de un hongo que es el ergot del centeno, que se sabe que tiene propiedades de vasoconstricción, y él lo que hacía era, agarraba moléculas naturales, las sometía a tratamientos químicos y hacía moléculas derivadas de esas, para ver si quizás alguna molécula derivada, eso suele pasar, ¿no? Digamos, es más potente que la molécula natural. Eso es muy común, que uno tiene una molécula con cierta bioactividad en una planta, pero en realidad lo que uno quiere no es eso, sino una transformación de eso para hacerlo más potente, más fácil de consumir, más seguro. Entonces, él, estudiando en modelos animales y demás, se da cuenta de que todas las moléculas más o menos hacen lo que él pensaba, excepto una, que es justo la número 25 que él había sintetizado, y no parecía tener un efecto vasoconstrictor, de hecho no parecía hacer nada digamos, en términos de qué es lo que estaba buscando. Entonces, algunos años después, él decide volver a sintetizar estas moléculas, en particular esa, porque le había llamado la atención, que no había entendido qué era lo que hacía. Y lo que dice en la historia oficial, que no sé si será cierto o no, es que él, en ese momento se lleva, un poquito de droga sin querer le entra en la boca. O sea, un poquito es microgramos. Lo que pasa es que el LSD es una de las pocas drogas que tienen actividad en el rango de microgramos. Es una droga extremadamente potente. Entonces, él se empieza a sentir raro. No tiene un viaje psicodélico, realmente intenso, pero siente como que algo le está pasando, como que no es el mismo, hay un estado de conciencia diferente al usual. Entonces, él lo que decide hacer, sospecha que es esa molécula que tuvo quizás un poco de ingestión accidental, y decide hacer algo que fue lo que dio origen al Día de la Bicicleta, que es lo que pasó ayer en la efemérides, que es, él decidió sintetizar a propósito esta molécula y consumirla a propósito en una dosis muy baja. Él decidió, digamos, empezar por una dosis muy, muy, muy baja, y la idea era que la dosis muy baja no le iba a hacer nada a él, y iba a ir aumentando de a poco la dosis hasta encontrar una dosis en que él tuviese algún efecto similar al que le había pasado cuando tuvo la ingesta accidental. El motivo para hacer esto es obvio, que es que si uno está consumiendo una molécula que no entiende, uno no sabe si es tóxico o no, entonces uno quiere empezar por en general no es recomendable hacer esto, pero si uno lo va a hacer de todas formas, Hoffman sabía muy bien que la forma de hacerlo era empezar con una cantidad muy, muy, muy baja y subir la dosis muy, muy a poco. Y la cantidad muy baja que él eligió consumir era 250 microgramos, que es una cantidad muy baja en general para cualquier droga, pero no para el LSD, porque el LSD es una droga muy potente. 250 gramos es más o menos el doble de lo que sería una dosis moderada que se consume recreativamente del LSD. Él no tenía idea de esto. Entonces él consume la dosis y después decide, ya estaba convencido que no le iba a pasar nada, porque había elegido la dosis más baja, y decide irse a su casa, y como eran tiempos de guerra, si no me equivoco, nada, había como una restricción en el combustible, y lo que tenía era una bicicleta. Entonces agarra la bicicleta y se va pedaleando a su casa, y cuando estaba en medio del pedaleo, le empieza a pegar el LSD, y él tiene un viaje, digamos, un viaje horrible, porque él no esperaba que le pegue. Entonces pensó que estaba volviendo loco, llamó a un médico, el médico fue a la casa,
el médico lo ocultó, le tomó la presión, le dijo, mira, la verdad que no te parece estar pasando nada grave. Entonces Hoffman como que se quedó más tranquilo y después, bueno, escribió sobre ese primer viaje que tuvo. Ese fue el primer viaje del LSD de la historia. Bueno, esa es una de las personas que escribió este libro, que además Hoffman es un químico destacado, después hizo muchas otras contribuciones a entender este tipo de moléculas. Y la otra persona que lo escribió es Richard Schultes, que era un etnobotánico de Harvard, que él esencialmente fue la primera persona que viajó al Amazonas para entender los principios activos de la ayahuasca, que es un brebaje también psicodélico de esa región, y vivió durante mucho tiempo allá con los nativos, como que era un tipo que hablaba el idioma de ellos, ¿no? Se preocupaba realmente por el bienestar digamos, de los pueblos, no solamente no era como únicamente un científico, sino que se involucraba, bueno, juntos escribieron este libro, que es un compendio de etnobotánica, es decir, de distintas plantas que distintas sociedades, culturas del mundo han usado a lo largo del tiempo para propósitos que son, digamos, desde sagrados, curativos, hasta recreativos, ¿no? Y hay un párrafo que a mí me llamó la atención, que fue la primera vez que creo que me llamó la atención esta analogía. Ellos escriben que los alcaloides en los hongos psilocibes, que son los hongos, digamos, que acá en Argentina se conocen como cucumelos, que es una de las formas más comunes de acceder a una fuente natural de una molécula psicodélica, los alcaloides, estos son los principales compuestos de estos hongos, que son sagrados en ciertas regiones de México, porque digamos, tienen un uso ya más ancestral. Bueno, que su contenido varía de especies a especies, entre tanto y tanto por ciento. Y esta es la frase que a mí me llama la atención, que dice: los hongos causan alucinaciones visuales y auditivas, en las cuales la realidad se vuelve un sueño. Esta analogía entre estar en un estado psicodélico y estar soñando, con el tiempo me di cuenta de que era muy común. O sea, yo me encontraba desde películas hasta personas que consistentemente decían que tienen como un estado, como una cualidad de ensueño, estado psicodélico. Entonces, la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿cómo uno puede demostrar que hay una similitud entre las dos formas de estar consciente? Que tiene que ver justamente con lo que decía antes, ¿no? Con cómo comparar dos estados de conciencia, cómo cuantificar la distancia entre los estados de conciencia. Entonces, una forma que uno podría pensar es, bueno, agarro a estas personas que estuvieron en este estado, se los pregunto, o quizás también yo mismo puedo consumir, ¿por qué no? Si yo quiero una droga y anotar en un papel que me parece. Pero eso no es ciencia en el sentido que nosotros conocemos. Porque la ciencia en el sentido que nosotros conocemos justamente trata de evitar la evidencia anecdótica. Eso es evidencia anecdótica, es lo que le parece a algunas personas. Entonces mi pregunta es: ¿en qué momento deja de ser evidencia anecdótica y se pasa a ser evidencia más real? Y hay ese es el trabajo que publicamos, ahora voy a hablar de él, pero hay una forma de pensar de la conciencia que viene de un filósofo norteamericano que se llama Daniel Dennett, y lo que dice es que no hay nada mágico sobre la conciencia, solamente que es algo muy difícil de estudiar porque necesitamos una cantidad de datos asombrosamente grande. O sea, él lo que habla es de la heterofenomenología. La fenomenología es esencialmente cómo tradicionalmente se llama fenomenología a la cualidad de cómo se siente estar consciente o estar en distintos estados de conciencia. Él llama heterofenomenología a esa fenomenología comunicada, de alguna forma puesta en común, de forma intersubjetiva, ¿no? Que es lo que queremos. O sea, yo no puedo acceder exactamente a cómo se siente X persona cuando está soñando, pues eso es algo privado de esa persona, pero sí puedo acceder a los datos objetivos que esa persona puede generar para comunicarme ese estado. Entonces lo que él dice básicamente es que no hay nada mágico en el sentido de que no hay nada que quede afuera. O sea, uno podría pensar, bueno, es controversial lo que dice de él, porque no todo el mundo está de acuerdo, pero lo que él dice es, ok, hay una cualidad privada de la conciencia, que es cómo se siente la persona, y eso es la fenomenología. Y yo no puedo acceder a eso. Yo puedo acceder a los datos objetivos que genera eso. Ahora, lo que él dice es que no hay problema, porque es lo mismo. Lo que dice es que si uno considera el conjunto total de datos digamos, que dan cuenta de la heterofenomenología, más todos los datos que uno puede medir sobre eventos que suceden en el cerebro y en el ambiente, todos esos datos juntos es lo único que hace falta para desarrollar una teoría de la conciencia humana. No, eso no deja fuera nada.
no deja fuera, no hay algo que queda fuera que es como se siente la persona, digamos. No hay un misterio que quede en última instancia sin explicar, que es la cualidad en primera persona. Lo que él dice, intenta demostrar en este libro, que en mi opinión es el libro más fantástico que yo leí, y si bien uno no está de acuerdo, podría no estar de acuerdo con el libro, de todas formas es asombroso digamos, la gimnasia que hace Dennett para convencernos de que nuestra experiencia subjetiva es explicable 100% en términos objetivos. Así que bueno, yo lo recomiendo mucho, pero a mí lo que me hizo notar de alguna forma esta forma de hablar de Dennett es que lo que él estaba haciendo referencia es a algo que en su momento no existía o no se nombraba de esa forma, pero que hoy por hoy es muy común, y es la idea de Big Data. La idea de Big Data, cuando uno escucha hablar de Big Data, uno usualmente piensa, ok, Big Data son muchos datos, no sé, muchos gigabytes de algo, pero en realidad Big Data no, en el sentido, digamos, de definirlo más precisamente, Big Data no es eso. Big Data es suficientes datos que esencialmente agotan el espacio muestral de lo que yo necesito para entender ese fenómeno. Es decir, la idea de Big Data es, ok, yo puedo, no sé, yo quiero estudiar el comportamiento de las personas en redes sociales, ¿no? Entonces, tradicionalmente, la forma usual de la ciencia es, bueno, yo voy a hacer un sampleo de ese espacio, voy a, no sé, hablar con un estadístico o estadística y que esa persona me diga cuántos ejemplares yo necesito, de acuerdo al tamaño de efecto que espero, voy a samplearlos idealmente de una forma no sesgada, voy a sacar una conclusión y voy a generalizar al espacio más grande. Bueno, el punto es que digamos, con el advenimiento de Internet y el poder de cómputo, digamos, que hoy por hoy se tienen en servidores y demás, ya no hace falta hacer eso, porque Facebook puede acceder a todas las cuentas de sus usuarios, no tiene que acceder a 30, puede acceder a básicamente todos los datos que existen sobre ese fenómeno. Y esa es la idea de Big Data. Lo que dice Dennett es, bueno, si uno puede adquirir ese tipo de información sobre, digamos, un estado de conciencia, entonces uno lo puede efectivamente cuantificar sin dejar nada fuera. Entonces yo me puse a pensar, mientras leía Dennett, qué es lo más parecido que tenemos a Big Data sobre estados de conciencia. Claramente no es el reporte de 10 personas, tiene que ser más. Entonces ahí es donde me di cuenta de que ya existen bases de datos muy grandes en Internet donde las personas reportan sus experiencias conscientes en forma de relatos de texto. En particular, para esto que les quiero comentar, hay dos grandes. Una se llama Erowid, que es una base de datos que viene de los 90 y de hecho nunca fue actualizada mucho, tiene una estética medio noventosa. Erowid lo que tiene es, uno elige una sustancia, no sé, LSD, pero digo, hay hasta de yerba mate, reportes. Y uno entonces elige esa sustancia y tiene narrativas, experiencias que la gente escribió sobre cómo se sintió cuando consumió esa sustancia. Y hay decenas de miles de reportes. Por supuesto que esto no es Big Data en el sentido tradicional del término, porque Big Data sería que todas las personas del mundo que consumieron X droga escriban cómo se sintieron, de la forma más exhaustiva posible, y eso es imposible, pero seguro es mejor que 10 personas, ese es mi punto. Por el otro lado, tenemos una base de datos sobre sueños, que tiene muchos más reportes y usuarios, del orden de 200.000 reportes, sobre personas que, nada, fueron a dormir, tuvieron un sueño, les pareció llamativo, interesante, lo decidieron compartir, lo escribieron, y no solamente lo escribieron, sino que además usaron un rating de lucidez, es decir, lucidez es que tanto una persona sabe que está soñando como está soñando. 0 sería que no tenés idea, o sea, que estás en el sueño, pero no sos consciente de que estás en un sueño, y 5 es el más grande, es que vos realmente tenés plena conciencia de que estás durmiendo en tu cama, pero que, digamos, estás soñando y que todo lo que te está pasando es contenido un sueño. Hay un montón de problemas con esta base de datos, que obviamente podemos discutir, que tienen que ver con sesgos, de quiénes son las personas que eligen reportar, la forma en la cual se expresan. Estoy completamente de acuerdo, es lo mejor que hay hoy por hoy, pero digamos, si quieren podemos hablar de los sesgos largo y tendido, pero de momento pensemos que, bueno, como mucho es mejor que hablar con 10 personas al azar. Entonces, ¿cómo uno extrae información de acá? Bueno, en caso de Erowid uno agarra los reportes de las sustancias y hace un procesamiento de los reportes, por ejemplo, descarta combinaciones de drogas, mucha gente reporta mezclas de consumo de drogas, y eso no nos interesa porque queremos hablar, ¿no?, de drogas en sentido puro. Consideramos drogas que tengan al menos 10 reportes, hacemos una distinción entre moléculas y las plantas u hongos que las contienen,
en caso de hongos o plantas, unificamos por el género botánico. Terminamos con 165 sustancias distintas. Y después es un tema de aplicar métodos de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Cómo procesar texto y cómo comparar texto. Antes de comparar el texto, uno lo que hace es una cierta serie de pasos que tienen que ver con la estandarización del texto. Y después lo que uno hace es aplicar métodos que acá hay un arsenal muy grande de métodos, sobre todo en años recientes. Se han desarrollado métodos muy potentes para entender y procesar el lenguaje. Nosotros usamos un método clásico llamado análisis semántico latente, que, digamos, no voy a explicar mucho detalle, pero bueno, como sé que entre ustedes hay personas que tienen backgrounds sólidos, bueno, son físicos, computadores, etc., voy a hacer un poco más de detalle de lo que suelo hacer. Esencialmente uno tiene una colección de documentos, que son, en este caso, los conjuntos de reportes para cada una de las drogas, y uno tiene las palabras y el vocabulario, que son todas las palabras y los términos que aparecen en esos documentos. Y esto es una matriz de ocurrencia, es decir, o de frecuencia. Cada uno tiene, en la intersección de una fila y una columna, cuántas veces esa palabra aparece en ese documento. Entonces, uno le gustaría cuantificar la similitud entre documentos. O sea, uno podría agarrar y decir, bueno, ¿qué tanto se parecen en términos de su contenido semántico los documentos I y J? Entonces uno podría decir, bueno, si estas columnas se parecen mucho de la I con la J, entonces los documentos, como mínimo puedo decir que las palabras que se usaron en el documento I son las mismas que se usaron en el documento J y con una frecuencia parecida. Entonces probablemente en términos de contenido semántico tengan que ver. O sea, si dos textos hablan sobre lo mismo, tienden a usar palabras, las mismas palabras o palabras similares con una frecuencia similar. El problema con eso es que hay dos problemas. Dos documentos pueden ser muy parecidos, pero si uno calcula, no sé, la correlación entre las columnas de esos dos documentos puede dar 0. Y eso es porque esta matriz es muy esparsa, o sea, la cantidad de palabras de vocabulario es muy grande, esta dimensión es mucho más grande que esta. Entonces, y además hay problemas de sinónimos, es decir, podría ser que acá haya una palabra y acá en el otro documento haya otra palabra, que significan lo mismo, pero como son sinónimos, yo, digamos, cuando calculo la correlación, esa parte del producto interno me da 0. Entonces, el problema general es que esta matriz es muy esparsa. Entonces, una forma de resolverlo es bajar el rango de la matriz. Una forma de bajar el rango es con la factorización de valores singulares. Y uno, entonces, cuando baja el rango, lo que hace es básicamente pasa de todo su vocabulario a una cantidad reducida de una especie de vocabulario latente, un espacio latente semántico, que lo que me dice es, bueno, en realidad yo tengo muchas menos palabras, necesito muchas menos dimensiones para describir esto que las, no sé, 50.000 palabras de idioma castellano, porque hay redundancia, hay sinónimos, etc. Entonces, una vez que yo tengo esta descomposición, esta matriz que me queda ya no es esparsa y es mucho más fácil medir similitud entre documentos. La forma más heurística de escribirlo es que uno representa palabras y documentos como direcciones en un espacio abstracto y que dos palabras o dos documentos tienen contenido semántico similar si las direcciones en las que terminan representados son similares, básicamente. Es otra forma de verlo. Entonces, esto lo podemos usar para comparar estados de conciencia, por ejemplo, inducidos por drogas en Erowid. Entonces tenemos acá toda esta clasificación que hicimos nosotros entre distintos tipos de sustancias. Y lo que vamos a hacer es vamos a calcular para cada una de estas distancias qué tanto se parecen los reportes a los reportes de sueños. O sea, vamos a literalmente comparar los estados de conciencia inducidos por drogas con el estado de conciencia que ocurre cuando una persona sueña. Y vamos a armar un ranking de sustancias. Vamos a poner las primeras 20 sustancias que más se parecen a soñar y las que menos se parecen. Entonces, estas son las similitudes con sueños de alta lucidez. Son sueños en los cuales la persona sabe que está soñando. Las que están acá, donde dice High Similarity, son el ranking de las top 20 con más similitud a soñar. Uno puede agarrar, fíjense acá abajo, que hay como toda una jerarquía que va desde este punto a este punto, donde están ordenadas todas las sustancias, que son cada uno de estos puntitos, una de estas sustancias, por su similitud con sueños. Este es los que más tienen similitud, estos son los que menos, y acá hay como un zoom de eso, ¿no? Y el color indica el tipo de droga que es. En particular, violeta es un psicodélico. La droga que más, de las 100 y pico de drogas que investigamos, la droga que más se parece
a soñar en términos de su similitud, es el LSD, de hecho. Y sigue la Lophophora williamsi, que es un cactus que se llama peyote, que tiene mescalina, y acá en Argentina, en el norte de Argentina, está el San Pedro, que tiene el mismo compuesto activo. Y en general, si miramos la proporción, digamos, de drogas que pertenecen a distintas categorías en el top 20, de más similitud con sueños, vemos que más de la mitad son psicodélicos, que es este diagrama de torta con el violeta acá. Cuando miramos las que menos se parecen, encontramos drogas que no tienen nada que ver con psicodélicos. Encontramos más que nada drogas indicadas con color verde, que son esencialmente sedativos. Entonces lo que vemos es que efectivamente parece haber una similitud más grande con psicodélicos respecto de con otras drogas cuando uno sueña. Y lo interesante es que si vamos y miramos sueños de baja lucidez, es algo parecido, pero ahora el primer lugar no lo tiene más el LSD, sino lo tiene la datura. La datura es una planta que está emparentada con, o quizás botánicamente es lo mismo, no lo sé, pero con el floripondio. El floripondio, quizás saben de qué se trata, es una planta que acá en Argentina uno la ve a veces en la calle, o en ciertos jardines o baldíos que tiene una forma como de flores con forma de campana. Esa planta tiene moléculas que son alucinógenas, o sea que resultan en un estado que es un estado de alucinación, casi en delirio, digamos. Cuando una persona está bajo los efectos del LSD, sabe que está bajo los efectos del LSD. Cuando una persona está bajo los efectos de las moléculas que hay en esas plantas, ya puede no saberlo. Y además es una planta muy tóxica, digamos, es una pésima idea consumirla, pero bueno, hay personas que tuvieron el horrible impulso de hacerlo. En general todo el mundo se arrepiente cuando lo hace, pero bueno, tuvieron el impulso de hacerlo y escribieron sobre esa experiencia en Erowid. Y nosotros pues, nos beneficiamos de eso en cierta forma y lo podemos usar. Y tiene todo el sentido del mundo que ahora haya una proporción más grande de este tipo de agentes delirantes cuando lo comparamos con sueños de baja lucidez. Entonces, esto que mostré acá está también, es el contenido de unos capítulos del libro que mencioné antes, que yo escribí el año pasado, hace 2 años más o menos, que es un libro sobre la conciencia, y en particular es un libro muy lindo porque fue editado por los chicos y chicas de Gato y la Caja, que saben mucho de diseño. Y en alguna de las páginas del libro, ya en el capítulo más avanzado, ellos armaron, yo les pasé, digamos, ¿no? el diagrama, y ellos lo transformaron en esto, que es hermoso, que es una especie de mapa donde cada punto es un estado inducido por una droga. Acá tenemos los distintos tipos de drogas. Y esta representación en forma de red es el resultado de agarrar estas distancias semánticas y aplicar un algoritmo de detección de módulos, de comunas, que seguramente muchos de ustedes saben de qué hablo, y encontrar grupos que efectivamente recapitulan lo que sabemos bastante sobre la acción farmacológica de las drogas, pero únicamente en base a la experiencia subjetiva, lo que las personas reportan sobre cómo se siente transitar esos estados. Hicimos otro trabajo también donde comparamos experiencias, algo que se llama experiencias cercanas a la muerte, que es un tipo de experiencia bastante interesante también para hablar sobre eso, con fármacos, que es similar. Ahora, para terminar, lo que yo, en los últimos 10 minutos, más o menos 15 minutos, quiero comentarles es, yo les acabo de mostrar un ejemplo sobre cómo uno puede comparar 2 estados de conciencia. En la parte 1 yo los traté de convencer de que es difícil encontrar un espacio n-dimensional en el cual podamos embeber los estados de conciencia de una forma en la que todos estemos de acuerdo cuáles son esas dimensiones. Eso parece complicado, pero siempre podemos evitar ese problema si introducimos una métrica de similitud entre estados. Por supuesto que, digamos, habría que pensar, ¿no? Mucho más sobre qué métrica construir para quizás que estemos todos de acuerdo en que efectivamente esa idea es válida, pero por supuesto, algo que puede pasar es que haya más de una forma de cuantificar la similitud entre estados de conciencia. Es decir, uno podría decir, por ejemplo, no sé, qué tanto se parece lo que la persona reporta cuando una persona está en un estado y en otro, pero uno también podría medir, no sé, con neuroimágenes el cerebro, y uno podría ver qué tan parecido es la actividad cerebral en un estado y en otro. Entonces uno tiene métricas que son más subjetivas, que tienen que ver con el reporte, con cómo las personas dicen que se sienten en esos estados, y métricas quizás más objetivas, que tienen que ver con lo que pasa en el cerebro, o quizás con la acción química de sustancias. Ahora voy a mencionar
algunos ejemplos, y la pregunta es cómo comparar estas métricas si la información que dan es la misma, que es lo que uno le gustaría de alguna forma concluir, y en general para qué se pueden usar. Entonces, este trabajo es casi inmediatamente posterior al anterior, y también me vino un poco la idea leyendo un libro, en particular leyendo un libro de Annie y Alexander Julin, que se llama PICAL, que es la abreviación de feniletilaminas que yo conocía. Julin era un químico que se dedicaba a sintetizar drogas y a probarlas. Es lo que hacía. Sintetizó del orden de más de 200 moléculas psicodélicas y las probó todas. Las probaba de la forma que les comenté antes que Hoffman hacía, ¿no? Que era empezar con una dosis muy baja e ir aumentando la dosis. Y después escribió sus experiencias en estos libros. Y en algún momento se pone a pensar, ¿no? Digamos, cómo uno puede caracterizar la acción de una droga. Entonces empieza a hacer una analogía con los armónicos en un sonido. Entonces uno tiene el fundamental, pero uno también con un osciloscopio puede cuantificar las otras componentes, digamos, de lo que sería una especie de análisis de Fourier del sonido. Y esa es un poco la pregunta de si hay tal cosa como un análisis de Fourier en una droga. Entonces, por supuesto, dice que no hay un osciloscopio psíquico, pero que eventualmente, si uno quiere definir una droga, tendría que de alguna forma hablar sobre estas dimensiones, estos componentes que evoca la acción de la droga en la conciencia. Y que en el día de mañana deberíamos como adoptar esta base para hablar sobre eventos mentales. Entonces, a mí, digamos, lo que me llevó a hacer esto es hacerme la siguiente pregunta. Este es el paper que publicamos. La pregunta es la siguiente, digamos. Uno sabe bastante sobre la acción farmacológica de las drogas estas, de los psicodélicos, por ejemplo. Uno sabe que las drogas psicodélicas se unen a receptores en el cerebro, que son los receptores, en el caso del LSD, pero digo, todos los psicodélicos es el receptor 2A de serotonina, y una vez que se unen, hay una cascada de eventos que ocurre, y eso se entiende al comienzo de ese proceso. Hay cosas que se saben, que son problemas, digamos. Por ejemplo, una observación es que uno ve que hay tolerancia cruzada entre el LSD y otras drogas psicodélicas, y que también si uno antagoniza este receptor 2A, entonces eso previene la acción de las drogas psicodélicas. En general hay mucha evidencia de que únicamente un psicodélico puede actuar si efectivamente se une a este receptor de serotonina 2A y hace algo en ese receptor. Ahora, por otro lado, cuando uno lee Erowid y hace un análisis de las experiencias de Erowid, por ejemplo, descubre de que no todas las drogas psicodélicas parecen actuar de la misma manera. O sea, no todas las drogas psicodélicas tienen los mismos efectos. Pareciera que las drogas psicodélicas, algunas tienen efectos más visuales, otros efectos más auditivos. Entonces, si realmente hubiese un único mecanismo de acción, que es activar este receptor, ¿cómo puede ser que haya varios efectos posibles? Parece ser como un problema, ¿no?, de cardinalidad. Entonces, hay distintas hipótesis. Algunas hipótesis posibles es que, bueno, no tiene que ver con la acción farmacológica en sí, sino con el contexto, o que quizás hay otros receptores de serotonina en los cuales las drogas actúan, y eso puede modular un poco la experiencia. O bien hay un fenómeno que se llama selectividad funcional, que tiene que ver con que no es únicamente la activación del receptor, sino la conformación final entre receptor y ligando, lo que efectivamente termina la acción biológica. Y después quizás la dosis. Nosotros proponemos una hipótesis en este trabajo, que no es necesariamente excluyente con esta, sino que es complementaria, de que en realidad en el cerebro hay una cantidad muy grande de receptores serotonérgicos, pero también no serotonérgicos, en los cuales una molécula se puede unir. Y que, si bien es cierto que es necesario activar el receptor 2A para que una droga psicodélica tenga efectos, la activación de todos los demás receptores de alguna forma termina de configurar cómo se siente esa experiencia en primera persona. Entonces, para eso lo que hicimos es, tomamos los datos que ya les mencioné de esta base de datos de Erowid, y después consideramos métricas entre distintas drogas psicodélicas en base a qué tan similares son sus moléculas. Uno puede comparar dos moléculas y ver si se parecen o no, o incluso en base a su afinidad por receptores. Es decir, uno puede hacer un profile, un perfil de una droga en base a, no sé, 40 receptores, los numeritos que indican en cada uno de ellos con qué facilidad la droga se une a ese receptor y actúa. Entonces uno puede cuantificar también la droga, dos drogas las puede comparar en términos de lo que generan en la conciencia de acuerdo a los reportes, en cuanto a su estructura química y en cuanto a su acción farmacológica. Entonces,
Bueno, acá hay algunos detalles de cómo se mide eso, ahora no voy a entrar en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero tomamos una muestra de esencialmente 18 drogas cuantificadas en 42 receptores o sitios de unión, para las cuales además tenemos reportes subjetivos de EROWIT, tenemos la data farmacológica, y además lo replicamos en otro, digamos, todos los resultados que yo les muestro, digamos, para ser más exhaustivos, los replicamos en otro dataset distinto. Y lo que encontramos, acá hay mucha información en este diagrama, pero esencialmente lo que tenemos son matrices de similitud entre drogas. Acá en las filas y las columnas tenemos los nombres de las sustancias, y en la intersección IJ lo que tenemos es una escala de colores que me dice, de acuerdo a cada uno de estos tres criterios, qué tan similares son las drogas. Esto es una matriz de similitud estructural, donde en la intersección IJ lo que tengo es que tanto se parecen las moléculas. Esto es una matriz de similitud en términos de afinidad química, o sea, lo que me da una idea es si dos cosas se parecen acá, entonces que actúan sobre los mismos receptores de forma similar. Y por último tengo una matriz de similitud semántica, que es si las distancias entre los reportes objetivos, calculadas con procesamiento de lenguaje natural, son bajas o altas. Entonces lo que se imaginarán que uno hace es toma la parte triangular de estas matrices y las pone en un scatter plot y se pregunta si están correlacionadas. Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, acá tenemos en el primer diagrama, en el eje Y, la medida en términos de la afinidad farmacológica, y en el eje X, la distancia semántica. Y hay una correlación de 0,6, que es no menor. Es decir, que si dos drogas tienen un perfil de receptores más similar en su acción, entonces también cuando las personas reportan sus efectos, el contenido de lo que dicen esos reportes es más parecido. Lo mismo pasa pero mucho menor, con la estructura química y la distancia semántica, lo cual tiene sentido porque la estructura química es como está más alejado digamos, de la acción de la droga en el organismo que la afinidad química. Es decir, si te doy la estructura de una molécula, no es tan fácil inferir en qué receptores se va a pegar y con qué afinidad lo va a hacer, entonces por eso la correlación es menor. Y después por supuesto que hay una correlación entre la afinidad y la estructura, porque en gran medida la estructura química de una molécula es lo que determina, ¿no?, en qué receptores se une. Entonces, esto lo replicamos, acá está la replicación en otro dataset. Podemos hacer muchas más cosas con esto. Podemos aplicar lo que se llama detección de tópicos, que es detectar de qué temas las personas están hablando cuando hablan en sus experiencias. Estos son temas recurrentes que tienen que ver con las dimensiones latentes que yo les había mencionado antes del análisis semántico latente. La primera componente que tenemos es percepción, que tiene que ver con términos que hacen referencia a cambios en la visión, los colores, la realidad visual, etc. La segunda es una componente que tiene que ver con lo somático, con sensaciones más en el cuerpo, muchas veces sensaciones desagradables, ¿no?, de ansiedad. La tercera componente tiene que ver más con la preparación de sustancias, y esto aparece más que nada con sustancias naturales, que hay que hervirlas o filtrarlas antes de consumirlas. Después tenemos una componente que tiene que ver con el desarrollo de dependencia o adicción, y después tenemos una quinta componente que tiene que ver con efectos terapéuticos posibles de la sustancia. Entonces, cada droga estudiar la proyección en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, acá tenemos 3 drogas psicodélicas. El LSD es la que está en azul más oscuro, y fíjense que de todas estas dimensiones tiene un pico muy claro en percepción. O sea, el LSD es una molécula que más que nada se caracteriza por lo que la gente dice respecto de sus cambios en la percepción visual. TMA2 es una droga psicodélica diferente, que tiene más efectos negativos, y por lo tanto es lógico, y lo vemos acá, tiene una proyección más grande en la dirección de efectos en el cuerpo, somáticos. Pero después podemos agarrar drogas que no son psicodélicas y el resultado es esperable. Por ejemplo, acá tenemos cocaína, que tiene un pico en la dirección de dependencia. Venlafaxina, que es una droga que es un antidepresivo, que tiene un pico acá en la dimensión terapéutica. Y la datura, que es el alucinógeno que yo les comentaba antes, tiene un pico en percepción. Cada una de estas drogas tiene un perfil de numeritos asociado a cuán intensamente está proyectado en cada una de estas dimensiones. No solamente podemos hacer esto, sino que además podemos hacer de alguna forma algo inverso, que es tomar, digamos, preguntarnos cuáles son los receptores que realmente importan. Entonces lo que hacemos es, repetimos todo el análisis, pero considerando para el análisis algunos receptores y excluyendo otros.
y nos preguntamos qué receptores necesitamos incluir en el análisis para poder predecir de forma óptima la distancia entre reportes subjetivos. Encontramos que no son todos, sino que son los de serotonina, dopamina, opiáceos y algunos más, que son los que realmente necesitamos, ¿no? Como una especie de ingeniería inversa de cuáles son los receptores que efectivamente importan. Y acá pasó algo muy interesante, que es que de alguna forma usamos el hecho de que tenemos dos distancias, una en el espacio semántico y una en el espacio farmacológico, las usamos de alguna forma para entender cuál es lo que tenemos, qué sitios tenemos que considerar en el análisis farmacológico para mejorar la predicción en el espacio de experiencias subjetivas. O sea, la idea es que, en general, esto es algo que siempre vamos a poder hacer cuando tengamos una distancia. Uno tiene una descripción de un fenómeno en niveles, uno tiene la fenomenología, que es cómo las personas reportan o cómo se sienten en ese estado, y uno después tiene distintos otros niveles que pueden tener que ver, por ejemplo, con la actividad de distintas regiones del cerebro. Y uno podría, en principio, querer relacionar la fenomenología con lo que pasa en el cerebro mediante flechas así, pero esto es muy difícil de hacer porque es medio un problema de, ¿no? de frutas y manzanas, ¿no? de bananas y manzanas, la típica situación en la cual pareciera que las cosas pertenecen a medios distintos. Ahora, si uno, en vez de intentar hacer esto, uno primero en cada uno de estos niveles introduce una medida de distancia, entonces ya no es más un problema de mezclar cosas que no tienen que ver, porque ahora las distancias son números reales en cada uno de estos niveles. Entonces uno siempre puede comparar distancias en este nivel con distancias en los otros niveles mediante diagramas como lo que les estoy mostrando acá. Y esto de hecho es algo que ya existía, que medio que redescubrimos en este paper, que otros científicos lo pensaron antes, que es básicamente la idea de comparar distancias entre estados cerebrales o mentales en vez de comparar los estados mentales y cerebrales entre sí. Esto lo hicimos ya terminando con otras drogas, lo hicimos con cannabis, está publicado, lo hicimos con los efectos subjetivos y también con la composición química de cepas de cannabis. Para concluir, ya terminamos, yo lo que les quise transmitir, creo, es, primero, que no necesitamos decir o definir bien qué es un estado de conciencia si logramos entender o introducir una forma de compararlos entre sí. Tampoco necesitamos conocer esas dimensiones que son la base adecuada para representarlos, si tenemos una idea de cómo compararlos. Y les mostré un ejemplo de cómo hacer esto, con reportes de experiencias subjetivas y lenguaje natural, análisis de lenguaje natural. Incluso mostramos que a nivel neuroquímico hay una correlación entre las distancias estas y las distancias obtenidas de experiencias, reportes, y en general creo que una de las lecciones, al menos que yo saqué de todo este estudio, es que a nosotros nos sirvió enormemente que existe esta base de datos Erowid, porque es realmente lo que nos permitió hacer todos estos estudios. Y creo que realmente es necesario, de alguna forma, hacer este tipo de emprendimientos que tengan que ver con recolectar muchos datos de personas contando sus experiencias para poder hacer una ciencia de la conciencia. O sea, necesitamos Big Data no solo de drogas, sino de en general, cómo se sienten experiencias para poder hacer este tipo de análisis que va más allá de lo anecdótico. Y en particular, algo que en su momento yo pensé mucho es que nosotros somos bastante privilegiados, porque la realidad es que estas moléculas que están acá, las que yo mostré, algunas son moléculas seguras, que una persona, digamos, puede consumir, y como el LSD, por ejemplo, que es una molécula que se entiende hoy por hoy, que es una molécula muy segura, pero algunas no. O sea, algunas de estas moléculas son moléculas con efectos bastante complicados en el organismo y que sería imposible en un laboratorio nosotros ir y dárselo a una persona, no sería ético. Y en general ninguna persona la debería consumir. Ahora, hay personas que lo hacen de todas formas, o lo han hecho de todas formas. Y uno podría argumentar, bueno, digamos, ¿es un bajón? Sí, en cierta forma es un bajón porque las personas no deberían ponerse en peligro de esa forma. Pero por otro lado, una vez que lo han hecho y han reportado sus experiencias, nos sirve de alguna forma tener ese conocimiento. O sea, no veo un problema ético en usar estos datos. Alguien alguna vez me planteó que esto podría ser un problema ético y yo le respondí de la siguiente forma. Para mí esto no es distinto a un emprendimiento de lo que se llama ciencia ciudadana. O sea, ciencia ciudadana es cuando muchas personas, o sea, ciudadanos no necesariamente científicos, recolectan datos sobre un fenómeno y los reportan para poder hacer ciencia. Entonces una persona
puede decidir consumir X sustancia, escribir un reporte, y a nosotros, cuando muchas personas hacen eso, toman esa iniciativa, nos es inmensamente útil. Y sí es cierto que algunas de esas drogas que las personas que consumieron pueden ser peligrosas, pero la ciencia ciudadana puede ser peligrosa en sí misma. O sea, hay, por ejemplo, muchos papers basados en una base de datos de ciencia ciudadana que se llama iNaturalist. Y iNaturalist es básicamente gente yendo por el mundo y sacándole fotos a animales. Y documentando dónde están, dónde se encontraron con el ejemplar, bajo qué condiciones. Hay personas que reportan fotos de osos polares. Por si no lo saben, un oso polar es un carnívoro, un predador, digamos, puede matar a una persona facilísimo, a pocos metros. Y esto es igual o más peligroso de consumir algunas de esas sustancias que yo estaba mencionando antes. Y sí, digamos, estaría bueno que las personas no estuviesen caminando al lado de un oso polar para sacar una foto, pero si ya lo hicieron, entonces para iNaturalist es un recurso valioso. Y creo que hay una hipocresía un poco en decir que hay algo distinto en consumir una droga que puede ser peligrosa o en caminar al lado de un oso polar. O sea, son dos cosas peligrosas, que una sea farmacológica y la otra no, no viene al caso. Entonces, pienso que, digamos, uno tampoco puede perseguirse por las implicancias éticas de lo que hicieron estas personas en su momento, cuando después acepta otro tipo de actividades con riesgos iguales, como si no hubiese ningún problema. Bueno, esto fue lo que yo les quería contar. Esto es un trabajo que hice con mis becarios y con también postdocs e investigadores del labo. Fede ahora es profesor en una universidad en Holanda, está terminando el doctorado, está dando clases en inteligencia artificial. Camila Sanz está por doctorar ahora el mes que viene y está trabajando en Mercado Libre. Carla sigue siendo postdoc en el laboratorio y Johnny es investigador de CONICET, está en licencia haciendo una estancia de unos años en Barcelona. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, la verdad. Excelente la charla, muy agradecido, muy clara. Bueno, no sé, podemos abrir las preguntas, no sé, nos vamos ordenando, levantando la mano y Paula Nieto, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. ¿Se escucha o no? Se escucha bajito. A ver, un segundo. ¿Ahí? Ahí se escucha bien. Me preguntaba mientras comentabas de la base de datos estas, de donde extrajeron toda la información, si hay información acerca de las trayectorias socioculturales de las personas involucradas y si esa dimensión tendrá algún efecto significativo después en considerarlos dentro de los resultados que tienen. No sé si queda clara la pregunta. Sí, es súper clara la pregunta. La respuesta es que lamentablemente, o sea, esa información no la tenemos, para empezar. Tenemos información limitada demográfica sobre las personas, pero creo que aún si la tuviésemos para esta base de datos en particular, no sería muy útil porque lamentablemente creo que no habría mucha variabilidad. O sea, creo que las personas que escriben en Erowid son probablemente personas, para empezar, digamos, ya hay un sesgo lingüístico, ¿no? Son personas que escriben bien en inglés, porque la base de datos está curada, si vos no puedes escribir en otro idioma y no puedes escribir mal en inglés. Probablemente la mayor parte sean norteamericanos, me la juego que la mayoría viven en California. Digo, hay como lamentablemente es un perfil muy acotado, y eso seguro tiene problemas. Por un lado, digamos, está el hecho de que uno, digamos, no tiene naturalmente un sesgo, digamos, por la población que está estudiando. Eso es un sesgo que en general, cuando uno va a un estudio de psicología o de neurociencia, va a descubrir que en general, digamos, los sujetos experimentales fueron también, digamos, personas de algún país europeo, quizás de América del Norte, con generalmente un grado de educación alto, cierto entorno, homogeneidad cultural. Eso ya por sí es un problema, pero en este caso el problema es más grave todavía, porque hay memes, de alguna forma, que se asocian a las drogas, que tienen que ver con obras que fueron muy influyentes. Por ejemplo, hay libros que tienen, no sé, por ejemplo, Las puertas de la percepción. Es un libro que escribió Aldous Huxley después de consumir LSD,
donde él describe los efectos que tuvo, mescalina, los efectos que tuvo la mescalina él en su viaje. Es un libro muy leído, o sea, las personas con intereses en este tipo de drogas probablemente lo hayan leído. Entonces, naturalmente ya van a tender a expresarse quizás con los mismos términos que usaba Huxley, o va a tener una tendencia a experimentar incluso por su gestión cosas parecidas a las que experimentó él. Así pasa mucho. Eso es muy difícil, digo, realmente de evitar. Habría que realmente ir a un país, no sé, habría que ir a estudiar psicodélicos a Corea del Norte, por decir algo, para no tener ese problema. Porque, de vuelta, culturalmente son cosas muy ubicuas. Entonces, la respuesta es que no, aunque estamos tratando de ir en esa dirección ahora con algunos colegas, armamos una especie de nuevo Erowid, donde las personas tienen la posibilidad de escribir un poco más sobre su background, pero no en esta base de datos, y aún si lo tuviésemos, creo que no sería muy útil. Entonces, la conclusión de todo esto es que hay que tomarlo como la validez de estos resultados, hay que tomarla relativa a una población en particular, que es más o menos la que yo describí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Pancho, adelante. ¿Hay algo equivalente con gente que usa estas drogas por temas de dolor? ¿Hay experiencias reportadas? Eso, la verdad es que es una gran pregunta. Yo creo que si uno busca en Erowid, seguramente va a encontrar algunos casos de personas que consumen. Lo pongo en contexto rápido, para los que no sepan. Hay tipos de dolor crónico, de cefaleas, que se sabe que las drogas psicodélicas pueden tener un efecto, digamos, hay bastante evidencia, no a nivel de ensayo clínico aún, pero sí mucha evidencia más, ¿no?, entre comillas, anecdótica, de que pueden servir para el tratamiento. De hecho, hay muchos grupos de pacientes que se juntan para intercambiar información, y estoy seguro de que en Erowid hay experiencias reportadas, pero no hay una plataforma específica para eso. O sea, lo que ha habido, y hay publicaciones hechas en journals de neurología y demás, muy buenos de hecho, hay encuestas. O sea, se han hecho, por ejemplo, encuestas que se han propagado entre grupos de pacientes, donde las personas cuentan su experiencia y tratan de alguna forma de cuantificar cómo la droga les ayudó en su condición, pero son como cosas que ocurren en un tiempo determinado, no son como algo abierto, ¿no?, como Erowid, que constantemente está obteniendo reportes. Entonces, creo que la respuesta es que hay, pero hay como que buscarlas en distintos lugares. Gracias, Enzo. Gracias, Enzo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, dale, Luis, si me pregunto yo. Sí, gracias. Mi pregunta es no sé si tiene una respuesta, es casi una duda existencial. Es decir, están los estados mentales, que es una cosa observable de alguna forma, y todo lo que nos explicó Enzo va en ese sentido. Ahora, la experiencia del yo subjetivo, ¿son los estados mentales? Es decir, el yo, ¿son los distintos estados mentales? Cuando cambia un estado mental, ¿hay un caso en el yo? O en caso contrario, digo, no, hay un yo, que soy lo que soy, y ese yo se somete a distintos estados a través de fármacos o lo que fuera, pero siempre hay un yo que está atrás y que de alguna forma se expresa de manera distinta. ¿Se puede decir algo de esto, Enzo? Bueno, sí, o sea, la sensación del yo, ¿no?, de identidad personal, creo que hoy por hoy hay como un consenso de que, digamos, es una más, digamos, generar esa sensación subjetiva, es una más de las funciones del cerebro. Es decir, uno puede, mediante fármacos, introducir cambios en la experiencia subjetiva que las personas reportan como de alguna forma esa suspensión de ese sentido del yo, o incluso una anulación. Por ejemplo, la ketamina es una droga que genera episodios similares, en cierta forma, a los episodios que puede tener un paciente psicótico, donde hay un fenómeno llamado depersonalización, que es esencialmente una sensación de disociación de uno mismo con su identidad personal. O sea, sigue habiendo un punto de vista, eso de alguna forma parece ser algo básico de la conciencia, muy difícil de desensamblar. Sigue habiendo alguien ahí que está experimentando sensaciones, pero uno no se identifica con ese alguien, ¿no? Es una experiencia muy extraña.
Entonces, de alguna forma, por supuesto que el sentido de la identidad personal a lo largo del tiempo y de que sea algo estable es algo que está instanciado en el cerebro, digamos. Ahora, creo que si la pregunta tiene más que ver con la parte inefable ¿no? de esos estados, es decir, la parte que yo conozco en virtud de ser yo mismo y ustedes no conocen de mí porque no son yo, básicamente. Lo que muchas veces los filósofos de la mente llaman quizás los qualia, ¿no? Digamos, la parte intransferible, incomunicable, privada de la experiencia. Bueno, ahí es donde está la gran grieta, de alguna forma, entre filósofos de la mente y también algunos neurocientíficos, digamos. Hay personas como Dennett que lo que van a argumentar es que en realidad la sensación que nosotros tenemos de que eso es algo privado, intransferible, es ilusoria, que en realidad es simplemente un problema de que no logramos transferir suficiente información sobre nuestros estados, pero que si pudiésemos hacerlo no quedaría nada sin transferir. No hay algo realmente privado propio que no se pueda comunicar, que valga la pena, mientras hay otras personas, la mayoría, debo decir, de los filósofos de la mente, que piensan que efectivamente no es el caso, que incluso si uno pudiese cuantificar, ¿no? Digamos, todos los estados mentales con la completitud más profunda posible, y los estados cerebrales también, dicho sea de paso, aún así con todo ese conocimiento quedaría algo sin explicar, que tiene que ver con esa faceta justamente subjetiva, que es un motivo por el cual, de hecho, algunos filósofos de la mente sugieren que de la ciencia tradicional, o sea, la ciencia, medio que se choca con una pared el estudio de la conciencia, y como que de cierta forma parece un fenómeno inexplicable, porque la ciencia lidia con la intersubjetividad, ¿no? con los hechos objetivos que se pueden compartir entre personas, y la conciencia, si uno cree en esa forma, digamos, ¿no? de que existe algo que no es posible de comunicar en última instancia, va más allá de eso. Entonces pero son formas, creo que son casi como posiciones epistemológicas que para las personas, digamos, como yo, ¿no? que trabajamos con datos y demás, no nos afectan tanto en nuestro trabajo. Es decir, no sé si al final del túnel hay una luz que diga, ok, el problema de la conciencia se va a resolver, pero eso no me priva de intentar resolverlo igual, digamos. Bien. Bueno, te está respondiendo creo que la pregunta. Sigo, voy a hacer una pregunta yo. ¿Hay alguna otra pregunta? No me acuerdo quién fue el último que preguntó. Luis era. Bueno, tengo yo una pregunta respecto a la parte metodológica Sí. digamos, en la parte de procesamiento del lenguaje natural. Ustedes usaron LSA, no sé si probaron algunos otros métodos como LDA. Sí, en general los resultados son similares. Sí. Hicimos, esto digamos tiene que ver con comparar documentos, entonces hicimos LDA, LSA en general, todos funcionan razonablemente bien. Después... y los tópicos que extraen de eso son similares, digo, porque ahí vos son similares, sí. 5, trajiste 5, digamos, que claro, es un número de un parámetro determinado. Después, claro, los 5 en general los elegí porque después lo que suele pasar es que dan cualquier cosa. empiezan a dar como cosas menos interpretables o incluso combinaciones de otros. Con LDA y con LSA tenemos resultados bastante estables. Digamos, eso creo que es algo bueno. Sí. Después, estuvimos... ¿Vieron algo de word embedding después? Exacto, sí. Después hicimos cosas con Word2Vec. Sobre todo, las cosas que hicimos con Word2Vec tienen más que ver con texto producido, o sea, lenguaje producido bajo los efectos agudos, porque esto es retroactivo, ¿no? Las personas ya no están bajo los efectos de la droga cuando escriben esto. Pero después tenemos datos de personas que en un experimento con LSD hablaron en una entrevista, entonces se expresaron. Entonces ahí no es únicamente interesante semánticamente lo que dicen, sino la forma en que lo dicen, porque justamente están bajo los efectos agudos, el lenguaje se ve afectado. Y usamos Word2Vec, por ejemplo, para introducir métricas de coherencia del discurso. Es decir, vos tenés que el discurso es una serie de palabras, entonces podés calcular la distancia entre cada palabra o un grupo de palabras y el siguiente. Entonces, como que... Sí, podés hacer entre documento entre una sola palabra. Y la pregunta, claro. ¿Está curado? ¿No hay errores no hay typos? Me pregunto pensando en digamos, hay una evolución que es... digamos, FastText, el modelo que usa FastText, que es Word2Vec, pero también tiene un modelo a nivel de caracteres que podría ser útil si hay typos, por ejemplo.
Bueno, al typos revés? no hay, o sea, en general esta base de datos, al menos la de Aerowis, es curada, o sea, que las personas que trabajan ahí leen todos los reportes y hacen lo mejor para corregirlos Ok, antes de que aparezcan. Puede haber otras bases de datos que sí tengan typos, la de sueños probablemente tenga más typos. por ejemplo. Sí, 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 eso puede ser. Modelos como FastText pueden llegar a, al tener un modelo a nivel de caracteres, y, Claro, digamos, mapearlo, y te pueden llegar a ayudar para esos casos que, bueno, que Word2Vec, si no está la claro, palabra, te da cero, digamos, te da el tal cual, vector del tal origen. cual. Otra cosa que hicimos también para distinguir, bueno, estos reportes, pero también para distinguir el lenguaje de pacientes, ya en otro tema, enfermedades neurodegenerativas y otras cosas, usamos modelos preentrenados. O sea, vos Bien. tipo BERT, ¿no? Entonces, como Es un que vos Verdi hacer y claro, te vos le puede. cambiás exacto, le agarrás la última capa y pones un clasificador y Bien, lo entrenás. Eso funciona extraordinariamente bien, sí. pero no es fácil de interpretar. O sea, digo, tenés el Lo que problema pasa de es que no que no son, tienes. esos son los Claro, modelos no interpretables, digamos. exactamente. Entonces, Depende como de qué que, análisis va a hacer y cuál va a usar. o Para sea, hay ser técnicas, interpretable claro, es lo que usa. claro, o sea, como que es un poco frustrante porque funciona muy bien, pero no siempre entendemos por qué. Y te hago una pregunta más. ¿Hay alguna comparación, digo, porque siguiendo con esto, no sé si hay relatos, digamos, por ejemplo, de enfermedades mentales como, no sé, esquizofrenia o algo por el Sí, sí, estilo? ¿Hay sí. alguna, digamos, debe haber alguna, y su comparación con los estados alucinógenos? O sea, claro, eso lo intentamos hacer, pero hay que tener cuidado con eso, que es. Hay dos formas. Estos son reportes eh, retrospectivos, ¿no? Donde las personas recuerdan algo que les sucedió en su momento y lo relatan cuando ya están en un estado, entre comillas, normal. Con esquizofrenia lo que tenemos son bases de datos de personas hablando durante un episodio psicótico. No tenemos tantos datos de personas recordando un episodio psicótico. Entonces, como que eso no es obvio que se pueda mezclar, porque una persona está en un estado psicótico no te habla de cómo se sentía, sino que te va a hablar de cualquier otra cosa. O sea, en general, digamos, una persona psicótica puede hablar de X cosa. Entonces, nosotros deberíamos tener un reporte de una persona que recuerde cómo se sentía y lo narre, digamos, yo me sentía de esta forma, me pasaba esto, esto y esto. Ahí sí capaz tendría más sentido hacerlo. Eso es Y un dato que no hay una base, no sé, no, no, alguna digamos, digamos, no. de psiquiatría o algo por el estilo. Ojalá existiese, pero digamos, hay dos problemas. Primero que, no sé si estos datos existen, pero aparte que lamentablemente los médicos psiquiatras tienden a ser menos amistosos con compartir públicamente. Lo digo, hay gente que trabaja con pacientes, sí, hay bases de datos grandes, sí, no hay nada público. No sé si es un problema ético o por un problema de la profesión, digo, no está ese espíritu de. Entonces, la respuesta es que deberíamos armar una colaboración, pero la intentamos, pero los datos no eran exactamente lo que queríamos. Y así que con eso no avanzamos mucho. Igual, ya te digo, esto es algo que hicimos hace 3 años más o menos. Ahora capaz es un buen momento de volver y ver qué hay de nuevo, porque capaz cambiar los tiempos. Bueno, muchas gracias. Había un par de. Pancho creo que estaba, y Javier Ahumada. No, lo dejo José. José, Que, José Ahumada, sí. Hola. Hola. Sí, muy buena la charla. No, dos preguntas. Una, ¿se escucha? Sí, se escucha. Si es aplicable esta última propuesta que hizo PSOA usando también procesamiento masivo de datos, triangulando, diríamos, registro de lo que ocurre a nivel neuronal, conducta, inclusive lo que está viendo a través de alguna especie de lente, ¿no? Uh-huh. Que según él daría la posibilidad inclusive de encontrar, diríamos, conceptos que van más allá de la psicología popular, porque en una de esas son pobres. Sí. ¿No? Porque creo que esto se podría aplicar a un caso individual y ver qué ocurre, inclusive delirando, pero viendo qué está ocurriendo a nivel del cerebro y a nivel de lo que manifiesta, ¿no? Sí, de hecho en el libro que yo escribí sobre el capítulo que habló de esto, justamente, digamos, un poco la conclusión, ¿no? Un poco más fantasiosa, pero no necesariamente, que yo hago es que uno podría descubrir cosas o conceptos nuevos, útiles, para expresarse sobre la conciencia que vayan más allá, ¿no? Del vocabulario usual, ¿no? De
intuitivo, lo que un filósofo llamaría psicología folk, ¿no? Y doy un ejemplo que es que me causó gracia en su momento, y que es que yo hace unos años consumí ayahuasca, participé, ¿no? de una ceremonia, etcétera, etcétera. Bueno, tuve la experiencia, y después cuando volví, estábamos con el grupo de personas que lo habían hecho, que ellos eran, yo lo hice una única vez en mi vida, pero ellos eran de hacerlo todos los fines de semana, creo. Y viene uno y me dice, ¿sentiste la fuerza? Y yo, tipo, ¿de qué me estás? O sea, ¿no? Como que primero pensé medio en Star Wars, ¿no? La fuerza como Sí. Jedi, pero después no. Claro, exacto. Pero después seguían preguntándomelo. Y yo no, al principio pensé que se referían como a, no sé, a algo muy inespecífico. Pero después seguí hablando con ellos y me di cuenta de que por fuerza se referían a algo muy particular, que es cuando una persona ingresa, cuando el DMT en general tiene una característica que es que primero, antes de los efectos visuales, hay como una especie de oleada de una sensación somática, como una especie de electricidad en el cuerpo, y para ellos eso es la fuerza, digamos. Y no tienen otra palabra para describirlo, y entre ellos, cuando quieren hablar de eso, dicen la fuerza. Entonces, como que digo, bueno, esta gente acaba de inventarle, digo, la palabra fuerza tiene muchos significados por la Real Academia Española, pero ninguno es eso, se acaba de inventarle un nuevo significado de la palabra. Entonces, como un poco también la discusión es eso, ¿no? Hasta qué punto necesitamos capaz de descubrir, ¿no? De una forma como quizás data-driven, nuevos términos para poder avanzar en el estudio de la conciencia, porque quizás no tenemos el lenguaje adecuado para expresar. Sí, la otra era, en la medida que diríamos, esto muestra los efectos de la química sobre los estados conscientes, ¿qué opinas sobre la línea esta de Damasio, que considera que inclusive el sí mismo es una interacción, sistema nervioso químico con la sangre, ¿no? Y que por lo tanto habría una dimensión afectiva ineludible en la conciencia que no necesariamente cae en el problema difícil, en algo muy... No, claro. Es más que una especie de corporización de la experiencia, lo cual a mí me parece razonable. O sea, creo que también hay una tendencia cerebrocéntrica en el estudio de la conciencia, y que, digamos, que el cerebro está embebido en un cuerpo y en un entorno, pero sobre todo, digamos, en cuanto a la experiencia efectiva en un cuerpo que de alguna forma, o sea, si bien en última instancia, yo creo que, por supuesto, que los correlatos de la conciencia siempre van a estar en el cerebro. O sea, creo que lo que contribuye a la experiencia consciente de forma directa son procesos que ocurren en el cerebro. Creo que están tan íntimamente relacionados con los procesos en el cuerpo, que está el cerebro, que casi no tiene tanto sentido disociarlos, digamos. Eso también creo que es uno de los problemas, ya que estamos hablando de inteligencia artificial. Creo que es el gran obstáculo, digamos. Uno ahora lee sobre modelos de lenguaje y encuentra que el chat GPT-3 te puede dialogar como si fuese un humano y tiene todas estas propiedades. Entonces hay gente que empieza a pensar, bueno, quizás tiene conciencia. Digo, yo creo que el gran obstáculo que va a terminar existiendo para que se desarrolle algo como mínimo parecido a la conciencia, o quizás no la conciencia, pero con una cognición general multipropósito como los humanos, es la corporización. O sea, creo que en cuanto este tipo de modelos no esté corporizado, digamos, sea instancias de manipulación de símbolos en un procesador, yo no veo cómo puede surgir algún tipo de conciencia similar a la humana, que es naturalmente la consecuencia de la interacción del cuerpo con un entorno. Entonces, creo que, digamos, que ese paso es necesario. Quizás hay otro tipo de conciencia que no es la nuestra, u otro tipo de cognición general que no es la nuestra, que puede estar en el acceso de un sistema que manipula símbolos únicamente, no lo sé, pero creo que cuando decimos conciencia nos referimos justamente a nuestra conciencia. Eso pareciera requerir, ¿no? Una corporización. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Conrado, no sé si Hola, ¿se me escucha? Hola, muchas gracias, Enzo, por la charla, muy buena. Yo te quería preguntar si la conciencia está limitada a unas redes neuronales o está más asociada como un estado energético general del cerebro. Bueno, esa es una buena pregunta en general. Digamos, por supuesto que la respuesta a última instancia no se sabe, porque, digamos, realmente qué es exactamente lo que tiene que suceder en el cerebro para que algo esté sucediendo en una experiencia consciente
cuál es la diferencia con algo que no, exactamente, por problemas metodológicos que digo, no viene al caso, pero pareciera que está como un poco lejos de llegar, pero digamos, sí hay cosas en común que suelen aparecer cuando el cerebro procesa información de forma consciente en relación a no. O sea, uno puede hacer un experimento típico en el cual uno considera un estímulo, ya sea visual, auditivo, que está al borde de ser percibido conscientemente, de forma tal que si yo hago el experimento muchas veces, algunas veces la persona reporta, sí, ok, yo fui consciente, y otras no, y puedo hacerlo en conjunto con una medición de neuroimágenes, por ejemplo, y puedo contrastar cómo es la actividad en un caso respecto al otro. En general, ese tipo de estudios lo que muestra es que la conciencia involucra sincronización entre la actividad cerebral de regiones que están relativamente lejos en el cerebro, como una especie de como transmisión global de la información. O sea, si la información se mantiene restringida a regiones más o menos locales, o sea, un circuito que procesa la visión, por ejemplo, eso, si bien esa información ingresa al cerebro y puede incluso modificar el comportamiento de forma no consciente, esa información no está representada de forma consciente. Si la persona no va a decir, yo fui consciente de esto. Y en general eso es lo que sucede típicamente, cuando la información, la actividad se encuentra restringida a redes específicas que se encargan de procesar X información sensorial, esa representación no es consciente. Cuando la información, en cambio, accede más globalmente al cerebro, digamos, sobre todo hay una teoría muy influencial que se llama el espacio global de trabajo, lo que dice es que las regiones frontales y parietales del cerebro son como una especie de hubs donde la información se comparte globalmente en el cerebro para que después módulos que hacen cosas específicas cognitivamente accedan a esa información, por ejemplo, no sé, el habla, la memoria, la toma de decisiones. Entonces, si la información logra acceder a ese espacio de trabajo, que es algo global, entonces eso está asociado a la conciencia. Y de hecho, que la conciencia es eso, o sea, que la conciencia no es otra cosa que el hecho de que la información se vuelva disponible globalmente en el cerebro para que todos los módulos que implementan funciones cognitivas más específicas puedan acceder a ella. Entonces la respuesta corta es que pareciera que la única forma de que la información se vuelva consciente en el cerebro es que involucre una sincronización de regiones bastante globales, digamos. Muy bueno, gracias. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, vamos a parar la grabación en este momento para que si hubo alguien que quiera preguntar algo extra, y te agradezco, la verdad que la charla, digamos, me encantó y me abre un montón de preguntas. Muchas gracias, Enzo. Gracias a ustedes.